Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Profe 314. En el vídeo de hoy vamos a aprender cuáles son los conceptos básicos para entender perfectamente las matrices. Vamos a empezar explicando cuál es la dimensión de una matriz. Y es que la dimensión siempre viene dada por m y por n, donde m son las filas y n son las columnas. Aquí tenemos una matriz a modo de ejemplo, donde vamos a indicar cuál es su dimensión. Como hemos dicho, m serán las filas, el número de filas, y n las columnas. En una matriz, las filas las encontramos aquí, fila 1 y fila 2. Y por otro lado, aquí encontramos las columnas, columna 1 y columna 2. Por tanto, vamos a ver la dimensión de todas estas matrices. En el primer caso, en la primera matriz que aparece, tenemos aquí una fila y aquí otra. Y una columna y otra columna. La m son el número de filas y en este caso las filas son 2. Por tanto, la dimensión de esta matriz es 2 por el número de filas por el número de columnas, que también son 2. Tenemos una matriz en la que la dimensión es 2 por 2. Vamos con el siguiente ejemplo. Y en este caso hay una fila, dos filas, una columna, dos columnas y tres columnas. Por tanto, la dimensión va a ser el número de filas, 2, por el número de columnas, 3. Seguimos viendo el resto de ejemplos. Tenemos aquí otra matriz donde nos aparecen 3 filas y 3 columnas. Por tanto, la dimensión es 3 por el número de filas y 3 por el número de columnas. Y en los otros dos ejemplos volvemos a tener lo mismo, que la dimensión es 3 por 3 por las filas y las columnas, y aquí igual, 3 por 3. Y diréis, ¿para qué hemos visto 3 matrices iguales en las que aparecen las mismas filas y las mismas columnas, es decir, la misma dimensión? Pues para explicar otros conceptos también importantes. Por ejemplo, tenemos que saber que una matriz es cuadrada cuando tiene el mismo número de filas que de columnas, es decir, cuando m es igual a n. Y en este caso, como matrices cuadradas, pues tenemos esta de aquí, ya que tenemos mismo número de filas y mismo número de columnas, y las 3 de abajo, porque en las 3 de abajo también tenemos el mismo número de filas y mismo número de columnas. Por tanto, también son cuadradas. Sin embargo, la segunda matriz, en la que la dimensión es 2 por 3, no es cuadrada porque no tenemos mismo número de filas y de columnas. También tenemos que saber qué es una matriz triangular. Una matriz triangular siempre es una matriz cuadrada cuyos elementos por encima o por debajo de la diagonal principal son 0. Lo primero que vamos a hacer es marcar la diagonal principal en las matrices cuadradas. Hemos marcado las que son cuadradas y ahora vamos a marcar en todas ellas la diagonal principal. La diagonal principal siempre va a ser esta de aquí. Sabemos que un cuadrado tiene dos diagonales, la principal es la que empieza de izquierda a derecha, pues en las matrices igual tenemos dos diagonales y la principal es la que empieza de izquierda a derecha.
Una vez que hemos marcado la diagonal principal, tenemos que ver si los elementos por encima o por debajo de dicha diagonal principal son 0. Si hay alguna que cumpla que sus elementos por encima o por debajo de esta diagonal sean 0, diremos que es una matriz triangular. En el primer caso, en este de aquí, ni los elementos que están por encima ni los que están por debajo de la diagonal principal son 0. Por tanto, no es triangular. En el siguiente caso, en el que tenemos una matriz cuadrada, los elementos por encima y por debajo aparecen algunos 0, pero no todos son ceros. Por tanto, la matriz tampoco es triangular. En este caso, si nos fijamos, todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son 0. Por tanto, decimos que es una matriz triangular inferior. Ya que tenemos elementos distintos de 0 en la diagonal principal y justo por debajo de ella, de ahí que sea triangular inferior. En el otro caso, tenemos los elementos que son 0 justo por debajo de la diagonal principal. Por tanto, será una matriz triangular superior, ya que los distintos de 0 están en la diagonal y justo por encima de ella. Seguimos viendo más conceptos básicos. Vemos ahora los conceptos de matriz traspuesta y matriz simétrica. Primero vamos a ver la matriz traspuesta y a partir de ella vamos a explicar la simétrica. La matriz traspuesta es aquella que resulta de permutar filas por columnas y permutar significa cambiar. Por tanto, va a ser aquella en la que se haya cambiado la fila por la columna. Hemos puesto aquí este ejemplo donde tenemos en la primera matriz la fila 1 es AB, que en la siguiente matriz aparece en la columna 1. Y la fila 2, que es CD, es la columna 2 en la otra matriz. Lo vemos aplicado a los ejemplos que tenemos aquí. La matriz A, vamos a calcular su traspuesta, que expresamos como A elevado a T. Y es aquella que resulta de cambiar las filas por las columnas. La fila 1 es 1, 1, pues esa será nuestra columna 1. La fila 2 es menos 3, 2, pues esa será nuestra columna 2. Y por último, la fila 3, que es 4 menos 3, será la columna 3. Y aquí tendríamos la matriz traspuesta de A. Vamos a hacer lo mismo con B y con C. Calculamos la traspuesta de B. La fila 1 va a ser la columna 1. 1 menos 1, 0. La fila 2 va a ser la columna 2. 5, 2, 1. Y la fila 3, la columna 3. 0, 2 y 3. Y esta sería la matriz traspuesta de B. Hacemos lo mismo con C. Y la fila 1 es 1, 7, 4, que aparece ahora en la columna 1. La fila 2, 7 menos 1, 0, 7 menos 1, 0, que aparece ahora en la columna 2. Y la fila 3, 4, 0, 3 en la columna 3. Obteniendo así la matriz traspuesta de C. Y he dicho, a partir de la matriz traspuesta vamos a explicar la simétrica. Y es que la matriz simétrica siempre va a ser una matriz cuadrada en la que se cumpla que la matriz traspuesta es exactamente igual a la matriz inicial de la que hemos partido. La matriz traspuesta
hemos visto que se puede calcular tanto de matrices cuadradas como de matrices que no son cuadradas. Pero la matriz simétrica solo puede ser de las matrices cuadradas y es aquella en la que la matriz traspuesta coincide con la matriz inicial. En este caso, B traspuesta no es igual que B, porque la primera fila, 1 menos 1, 0, no coincide con la primera fila de B traspuesta, 1, 5, 0. Son matrices totalmente distintas. Hemos comparado la primera fila, pero podéis comparar las otras dos filas y veis que son matrices totalmente distintas. Sin embargo, en la matriz C podéis comprobar que C es exactamente igual a C traspuesta. Hemos permutado, es decir, hemos cambiado filas por columnas, pero hemos obtenido exactamente la misma matriz, donde la primera fila es 1, 7, 4 y coincide, la segunda 7 menos 1, 0, que también coincide, y la tercera 4, 0, 3, que también coincide. Es un caso donde la matriz inicial es exactamente igual a la matriz traspuesta, por tanto se dice que cuando matriz y su matriz traspuesta son iguales, tenemos una matriz simétrica. Y en el caso anterior hemos dicho que no era simétrica. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido cuáles son los conceptos básicos para entender perfectamente las matrices. Si tienes alguna duda, puedes dejármela en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, comparte y no olvides suscribirte al canal para no perderte nada. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!